Comentario Juan capítulo 7 y 8. Capítulo 7. Ahora avanzamos a la segunda sección, el periodo de conflicto. Los líderes judíos habían visto las señales de Cristo y oído sus sermones. Ahora empezaban a oponérsele. Revisé estos versículos para ver la oposición. Capítulo 7, versículo 1, 19, 23, 30, 32, 44. Capítulo 8, versículos 6, 37, 48, 59. Capítulo 9, versículo 22, 34, capítulo 10, versículo 20, versículo 31 al 33, 39, capítulo 11, versículo 8, versículo 16, versículo 46 al 57, capítulo 12, versículo 10. Antes de la fiesta, duda, versículos 1 al 9. La fiesta de los tabernáculos se celebraba a los 15 días del séptimo mes, entre septiembre y octubre, y duraba 8 días. Levíticos capítulo 23, versículo 34 al 44. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 al 16. Números capítulo 29, versículo 12 al 40. Era un recordatorio del tiempo cuando Israel vivió en cabañas durante su peregrinaje por el desierto. Éxodo capítulo 23, 16 indica que era también una fiesta de la cosecha, una de las 3 fiestas anuales a las que todo judío varón debía asistir. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Los hermanos de Cristo aquí son sus medio hermanos, los hijos de María y José. Jesús fue el primogénito de María. Lucas capítulo 2, versículo 7, lo que indica que tuvo otros hijos. Véase también Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35 y Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. En estos hermanos nunca se les llama primos del Señor, como algunos lo hacen tratando de defender la enseñanza de la perpetua virginidad de María. Los hermanos de Cristo no creían en Él en ese tiempo, si bien Apocalipsis, Hechos capítulo 1, versículo 14, indicará más tarde que después de su resurrección ellos le recibieron. En Salmos 69, versos 8 y 9, le dice su incredulidad y es otra prueba de que María en efecto tuvo otros hijos. Cristo vivía de acuerdo al programa de Dios para su vida. Los inconversos pueden ir y venir como quieran, pero el Hijo de Dios debe permitirle al Señor que lo dirija. Qué triste que los hermanos de Cristo dejaran al Salvador atrás para asistir a una fiesta religiosa. En medio de la fiesta, debate. Versículos 10 al 36. La alimentación de los 5,000 y la curación del paralítico. Capítulo 5, versículo 1 al 9. También capítulo 7, versículo 23. Había despertado el interés de la multitud debido a que Jesús sanó al hombre en el Sabbat. Los judíos dijeron que él no venía de Dios. Le dijeron que estaba poseído por los demonios. Versículo 20. Incluso hablaron de matarlo, pero la hora de Dios todavía no había llegado. Versículo 30. En esta fiesta los judíos debatieron 5 temas diferentes con Jesús. Su carácter, versículo 10 al 13. Algunos decían que era bueno, otros que era un engañador. ¿Por qué estaban tan confundidos? Debido a que temían a los líderes religiosos judíos. El temor del hombre pondrá lazo, advierte Proverbios capítulo 29, versículo 25.
El carácter de Cristo era tan inmaculado que cuando al final lo arrestaron, tuvieron que conseguir falsos testigos para que testificaran en su contra. Pilato, Judas y hasta un soldado romano, todos reconocieron que él nunca cometió ninguna falta. Su doctrina, versículos 14 al 18. Los judíos se asombraron del conocimiento espiritual de Cristo, porque él nunca había a sus escuelas o estudiado con algún rabí. La educación es una bendición, pero es mejor que Dios nos enseñe a tomar prestadas las ideas de los hombres. Las doctrinas de Cristo vienen del cielo, las enseñanzas de los hombres vienen de su mente entenebrecida. Pablo nos advierte en contra de la falsamente llamada ciencia. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 20, Colosenses capítulo 2 versículo 8, Juan capítulo 7 versículo 17 indica que el secreto para aprender la verdad de Dios es una disposición a obedecer. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Sus obras, versículo 19 al 24, pretendían defender la ley al acusarlo de trabajar en el día de reposo, pero no mostraron que su deseo de matarlo era contrario a la misma ley que reverenciaban. Qué inconsistente son las personas que se oponen a Cristo y razonan y rechazan su palabra. Un hombre se puede circuncidar en el Sabbat, pero no se puede sanar, como muchos en la actualidad eran superficiales, juzgando por las apariencias y no por la verdad. Su origen, versículos 25 al 31. El versículo 27 no es una contradicción del versículo 42. Los judíos sabían dónde nacería el Mesías, pero también sabían que su nacimiento sería sobrenatural. Isaías capítulo 7 versículo 14. En otras palabras, no sabrían de dónde sería él. Versículo 28. El registro señala que Cristo nació de la Virgen María, pero los judíos no querían creerlo. Juan capítulo 8 versículo 41 sugiere que acusaron a Jesús de haber nacido en pecado. La condición de María antes de que se casase con José fue tal vez lo que hizo que la gente dijera eso. En los versículos 28 y 29 Jesús afirma que el Padre lo envió y que si ellos conocieran al Padre, conocerían también al Hijo. Su advertencia, versículo 32 al 36. Él todavía un poco de tiempo de que Cristo habló durante alrededor de 6 meses. Es importante que la gente busque al Señor mientras puede ser hallado. Isaías 55, versículo 6. Muchos pecadores que rechazan a Cristo hoy lo buscarán mañana y Él se habrá ido de ellos. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 29. Los judíos ignoraban la verdad espiritual y pensaban que Él estaba hablando respecto a los judíos. Serían esparcidos por todas las naciones. Como no estaban dispuestos a obedecer la verdad, no podían conocer la verdad. Discutieron con Cristo y perdieron sus almas. El último día de la fiesta, división. Versículos 37 al 53. El último día de la fiesta era un gran día de celebración. El octavo día era de solemne asamblea. Levíticos capítulo 23, versículo 36.
Números capítulo 29, versículo 35. Cada mañana de la fiesta, a la hora del sacrificio, los sacerdotes sacaban agua en una vasija dorada del estanque de Siloé y la llevaban al templo para derramarla. Esto conmemoraba la maravillosa provisión de agua que Dios les dio a los judíos en el desierto. Este día séptimo era conocido como el Gran Hosana y era el primal de la fiesta. No se requiere gran imaginación para captar lo que debe haber ocurrido cuando Jesús exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 37. Mientras los sacerdotes derramaban el agua, Cristo era la roca de la cual fluyeron las aguas. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Capítulo 10, versículo 4. Fue golpeada en la cruz para que el Espíritu de vida se pudiera dar y satisfacer a los pecadores sedientos.